Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Oscar Gómez, soy estudiante de medicina. Sí, en el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el sistema eléctrico del corazón. ¿Por qué el corazón late? ¿Por qué el corazón funciona? ¿Me hago entender? Prácticamente. Obviamente se requiere más células aparte del sistema pues, eléctrico del corazón, pero fundamentalmente este. Muy bien. Entonces, para comenzar, debemos de tener en cuenta que antes de ver este video deben de verse los dos videos previos que hemos montado acerca de la fisiología del corazón para tener una base y así comprender esto de una mejor forma, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar un breve repaso. Recordemos que habíamos dicho que el corazón tiene 4 cavidades, dos en la parte de abajo o inferiores y dos en la parte de arriba o superiores, ¿sí? Las dos de la parte inferior se llaman ventrículos y las dos de la parte superior se llaman aurículas. Ahora, el sistema de conducción del corazón nace específicamente en la aurícula derecha a través de un nodo principal que se llama, este nodo que está acá, que se llama el nodo SA o nodo sinoatrial o nodo sinusal, ¿sí? Muy bien. Y luego ese nodo va a sacar 3 ramitas fundamentales, que se van a llamar ramas internodales, ya le voy a explicar por qué. Va a sacar una rama internodal anterior, una rama internodal media y una rama internodal posterior. ¿Por qué internodales? Porque pasa y acontece que esto que ustedes ven aquí es otro nodo que se llama el nodo AB o nodo aurículo ventricular, ¿sí? Entonces por eso se llaman internodales, porque se encuentran en medio de dos nodos. Muy bien. Recuerden que en general nosotros tenemos un sistema nervioso y ese sistema nervioso prácticamente tiene que llegar a todo el cuerpo. Para el corazón no es la excepción. Ese sistema eléctrico de conducción del corazón tiene que llegar a todo el corazón. En este caso les había dicho que el sistema eléctrico del corazón nace es en la aurícula derecha. Entonces, ¿qué pasa con la aurícula izquierda? Pasa y acontece que esa rama internodal anterior que les hablé previamente va a sacar una ramita para la aurícula izquierda y esa rama se va a llamar haz de Bachmann. Muy bien. Ahora bien, una vez que nosotros estamos aquí parados en el nodo AB o aurículo ventricular, ese nodo AB va a sacar una sola rama inicialmente y va a ser esta ramita que se va a llamar el haz de His. Muy bien. Ahora bien, ese haz de His se va a subdividir en dos. Una rama para el ventrículo derecho y una rama para el ventrículo izquierdo, ¿sí? Ahora, cada ramita de esas, tanto las del ventrículo izquierdo como las del ventrículo derecho, se van a subdividir en unas más pequeñas y esas más pequeñas se van a llamar ramas de Purkinje, que son estas o estas. Muy bien, ramas de Purkinje. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Esto se los menciono porque cada uno de estos nombres que les mencioné tienen una frecuencia o pueden causar una frecuencia cardíaca diferente cuando el comandante no está. En este caso el comandante sería el nodo SA, o sea, él es el que da la orden. Cuando él dice todo el mundo a trabajar, todos ellos empiezan a trabajar, ¿sí? Si él no dice nada y se queda por mucho tiempo sin decir nada, otra persona toma ese cargo de comandante. En este caso sería el nodo AB. Cuando el nodo AB y el nodo sinusal están malos, por algún motivo no funcionan o existe un bloqueo que ya vamos a ver un poquito acerca de eso, el que toma ese papel de comandante son las ramas de Purkinje. Pero ya vamos a ver a continuación eso. Muy bien. Entonces, vamos a escribir en este ladito a qué frecuencia trabaja cada de estas partes que le mencioné. Entonces, el nodo sinusal o nodo SA trabaja a una frecuencia, dicen algunos libros, que de 60 a 90, de 60 a 100, pero vamos a trabajar con una guía base que es Fisiología de Gayton, que nos dice que trabaja de 70 a 80.
Eso significa latidos por minuto, o sea, cuántas veces el corazón late por minuto. Eso lo hace cuando el nodo sinusal está bueno, o sea, cuando él es el comandante, él hace que el corazón lata, tengo una frecuencia cardíaca, eso es lo que le llaman ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca, perdón, entre 70 y 80, ¿sí? Muy bien. Cuando el nodo sinusal es el que toma el papel de comandante, vamos a escribirlo aquí, el nodo aurículo-ventricular, él va a tomar una frecuencia cardíaca entre 60 a 40, ¿sí? Muy bien. Y cuando el nodo aurículo-ventricular y el nodo sinoatrial están malos, las ramas de Purkinje son las que toman ese papel de comandante. Y ellas lo hacen a una frecuencia, vamos a poner, no es nodo, sino ramas, las ramas de Purkinje, vamos a ponerlo así. Lo hacen a una frecuencia de entre 15 a 40 latidos por minuto, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, ¿cómo pasa esto realmente? Entonces, inicialmente, cuando todo está normal, cuando todo es perfecto, inicialmente nosotros tenemos que el nodo sinusal es el comandante. En este caso, él envía un impulso eléctrico. Cuando él envía ese impulso eléctrico llega tanto a la aurícula izquierda, a través de esta rama, de este haz, que es el haz de Bachmann, y de las ramas internodales, tanto la anterior, la media, como la posterior. Entonces, en ese caso, hace que las aurículas funcionen inicialmente. En ese caso, ¿qué harían las aurículas? Lo que ellas harían, si recuerdan los videos pasados, sería una sístole auricular. Recuerden que sístole auricular significa contracción auricular, o sea, se contrae, ¿sí? Muy bien. Ahora, luego esa energía va y reposa al nodo AB o aurículo ventricular, hace un reposo ahí. Un reposo muy leve, de 0.9 segundos aproximadamente. Luego, cuando existe ese reposo, el nodo aurículo ventricular envía ese impulso eléctrico y ahora lo va a enviar a través del haz de His y sus dos ramas. Luego, cuando eso llega al haz de His y sus dos ramas, pasa a las ramas de Purkinje, y las ramas de Purkinje le dicen a las células del corazón, específicamente a los miocardiocitos, les dicen, hagan su trabajo. En este caso harían una contracción, ¿cierto? Y esa contracción se reflejaría como una contracción ventricular o una sístole ventricular. Muy bien, hasta ahí vamos súper bien. Es importante esto que les resalté aquí ahorita, ese espacio, porque ese espacio es fundamental para que estas cuatro cavidades no se encuentren a la misma vez contraídas, porque si no hubiera ese espacio, esa energía es tan rápida que podría llegar muy rápido a los ventrículos, y cuando los ventrículos estén en una sístole, o sea, en una contracción, las aurículas también van a estar en una contracción, y eso no puede pasar en condiciones normales. Por eso es que hay esa pausa ahí. Primero, son las aurículas las que se contraen, luego existe la pausa, y cuando ya esa pausa pasa es porque las aurículas dejaron de contraerse, ¿sí? Muy bien, queden con otros conceptos más. Son conceptos básicos y cortos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que existe un bloqueo aurículo-ventricular, o sea que la energía no pasa de la aurícula, no es capaz de pasar al ventrículo, ¿me hago entender? Entonces vamos a poner ese bloqueo aquí, justamente en el haz de His, ¿vale? Muy bien, hasta ahí vamos supremamente bien. Ahora, como yo les había dicho anteriormente, si el nodo sinusal no es capaz de realizar su función, en este caso el que tomaría ese papel de comandante sería el nodo AB. Y si el nodo AB, por algún motivo, porque está enfermo, porque tiene un bloqueo, no es capaz de realizar su función, el que toma ese papel de comandante serían las ramas de Purkinje, ¿sí? Muy bien. Ahora, como ese bloqueo está después del nodo AB, significa que el nodo AB manda la energía que le manda el nodo sinusal, porque miren que acá no hay ningún bloqueo, el nodo AB envía su energía, llega el nodo AB, y ese nodo AB no es capaz de enviar la energía a los ventrículos, ¿sí? Porque existe ese bloqueo. Ahora bien, como existe ese bloqueo, las que tomarían ese papel serían las ramas de Purkinje. En ese bloqueo puede pasar
entre 5 a 20 segundos. O sea, entre 5 a 20 segundos que los ventrículos dicen, nadie me está dando orden, ¿sí? Nadie me está dando orden. Alguien tiene que tomar este papel que me dé un orden. Porque si los ventrículos no son capaces de contraerse por la orden nerviosa o por la conducción eléctrica, esa persona puede morirse. ¿Por qué morirse? Porque el cuerpo requiere, uno, requiere oxígeno, dos, requiere nutrientes, o sea, entre otras palabras, requiere un flujo sanguíneo constante. ¿Sí me hago entender? Entonces, si los ventrículos no se contraen, ese flujo sanguíneo no va a estar. Y uno de los principales órganos que va a afectar ese bajo flujo sanguíneo por ese bloqueo, recuerden que ese bloqueo pasa entre 5 y 20 segundos, es lo que pasa. Se bloqueó. Entonces, antes de que respondan los ventrículos, pasan entre 5 a 20 segundos, ¿sí? Antes de que las ramas de Purkinje tomen pues ese papel de comandantes. En ese periodo de tiempo, el paciente puede tener un desmayo o a eso también le llaman una pérdida del tono postural. Y es eso lo que le llaman el síndrome de Stocking-Adams. ¿Sí? A esa pérdida, a ese tono postural, es lo que le llaman el síndrome de Stocking-Adams. Muy bien. Ahora, cuando ya pasan esos 20 segundos, entonces dicen las ramas de Purkinje, no, yo no puedo dejar que esto aquí se vuelva nada, porque se va a morir, esta persona se va a morir, y yo me voy a morir también consecuente a eso. Entonces las ramas de Purkinje toman ese papel de comandantes. Y recuerden que las ramas de Purkinje trabajan a una frecuencia entre 15, que ya lo habíamos dicho ahorita, a 40 latidos por minuto, ¿sí? Entonces ellas toman ese papel. Cuando ellas toman ese papel, a eso es lo que le llaman un escape ventricular. Muy bien. Esos eran los dos conceptos que quiero pues que tengan también en cuenta, porque los preguntan mucho, ¿sí me hago entender? Espero que les haya gustado. A continuación vamos a pasar a otro sistema, que va a ser sistema respiratorio. Que estén bien.